Atención, corta la rutina y únete a nosotras en Tela de Dónde Cortar, donde cada hilo es una historia, cada corte una risa y cada charla, un aprendizaje auténtico. Porque aquí lo que se dice, se escucha y se comenta. Si quieres estar al día con lo último, no te despegues. Tres amigas sin pelos en la lengua traen el centro semanal de historias, tendencia y chisme. Sintoniza, Tela de Dónde Cortar y no te pierdas ni un corte. Hola, ¿qué tal mis queridos entelados? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Y bueno, el día de hoy la verdad es que estamos bien contentas porque platicábamos un poco que nuestra invitada de hoy es una invitada que de verdad fue de las primeritas que dijimos queremos que nos acompañe, queremos que nos cuente acerca de varios temas que ella es experta. Y bueno, déjenme les presento. Hoy nos acompaña nuestra querida doctora Evangelina Rodarte. Ella es médico cirujano de formación, con una especialidad en medicina del trabajo y además tiene maestría en administración de hospitales y salud pública. Así es que bienvenida, mi querida Evita. Muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos los entelados por estarnos viendo. Y sí, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Así es, porque además decíamos que pareciera que es algo que no todo mundo lo padece y la realidad es que sí. Todos vivimos un estrés laboral en algún momento de nuestras vidas. Así es que, bueno, me gustaría empezar, Evita, un poco por preguntarte, ¿cuál es la diferencia del estrés laboral contra otros estrés? Ok, pues primero vamos a definir qué es el estrés laboral, ¿no? El estrés laboral son varias reacciones fisiológicas que tenemos en el organismo que nos van a permitir actuar cuando estamos frente a una amenaza, sea cual sea la amenaza. En este caso, los tipos de estrés, lo único que cambia es el apellido, pero las reacciones fisiológicas en el cuerpo son las mismas. Entonces, estrés y el apellido. ¿Qué lo causa? El trabajo, la familia, la falta de dinero, hasta, no sé, un evento estresante, un accidente. Entonces, cualquier situación genera estrés, pero bueno, ahí vamos a hablar de lo que es el estrés agudo, que es ante una amenaza que nos permite salvar la vida, o el estrés crónico, que es el que vivimos actualmente en la sociedad y que tenemos todos los godines, ¿no? Entonces es... Ok. Oye, Evita, y dime una cosa, ¿hay algunos datos o estadísticas que nos permitan entender o dimensionar el impacto de esto actualmente? Pues sí, realmente, bueno, más que estadísticas, es importante ver que a partir de la pandemia que hubo en el 2020, que en realidad empezó desde el 2019, pues la salud mental recobra un auge importante en la salud. Es un antes y un después en la salud mental de las personas, sobre todo en México, en nuestro país. No hablábamos de salud mental previo a esos años, hasta que empezamos a tener esta epidemia, esta pandemia, fue cuando todos empezamos a ver qué tan importante es el tema de estar bien mentalmente, saludablemente. Y ahí es cuando empezamos a determinar los grados de estrés. A partir de aquí ya vimos que las personas, por ejemplo, el encierro de los que tuvieron teletrabajo, pensábamos, uy, qué padre, se fueron a casita a descansar. No, la realidad es que incrementó los niveles de trabajo, incrementaron los niveles de divorcio. Los horarios, ¿no? Ajá, los horarios se volvieron más prolongados. Y parecía que trabajaban menos, pero no, había una sobrecarga laboral. Y entonces aquí fue cuando empezamos a ver el estrés laboral en todo su esplendor. Y por el otro lado, por ejemplo, en el sector salud, que es donde yo laboro, el estrés, bueno, se disparó enormemente porque no solo era la angustia de poder perder la vida, sino la angustia de cuánto trabajo teníamos. O de perder el trabajo, ¿no? También. Pues no perder el trabajo porque estábamos en una pandemia, o sea, nadie te iba a correr, pues no hay médico. Claro. ¿No? Ah, bueno, sí. Pero la cuestión sí era una cuestión de exceso de trabajo, claro, de la sobrecarga laboral. Entonces, a partir de ese año fue cuando se retoma este tema de la importancia de la salud mental de todas las personas y volvemos a regresar
a la definición de salud, que es un equilibrio, una homeostasis entre el estado físico y mental. Entonces, y habíamos olvidado eso, lo mental. Y sabes algo, Evita, ahorita que mencionas, me llama la atención porque incluso yo en algún momento recuerdo haber leído que fueron los años donde los psicólogos más tuvieron también demanda, o sea, como que hubo un auge en esta parte de empezar a cuidar mi salud mental, empezar a hablar un poquito de lo que estoy sintiendo, incluso esto, o sea, como que muchos conceptos que a lo mejor antes no les dábamos tanta importancia. Sí, de hecho, no sé, pero digo, yo sí recuerdo que cuando eras niño y alguien decía, es que tiene que ir al psicólogo, está loco. Sí, totalmente. ¿No? Y Sí, actualmente claro. actualmente es, oye, estoy yendo al terapeuta. ¿Por qué? Porque me regañaron y me sentí mal. O sea, ya la gente lo ve como algo normal. Canasta básica, ¿no? Sí, canasta básica como debe de ser. O sea, si te duele la muela, vas al dentista. Claro. Si te mareas, pues vas al médico. Si te sientes mal emocionalmente, vas al psicólogo. Y ya no es un tema de tabú. Correcto. Como era antes. Y eso está súper, la verdad, está súper porque empezamos a ver ya un cambio en las personas, en la sociedad. Y yo creo que sí estamos viviendo un cambio realmente en las formas de pensar. Totalmente. Y ahora ya vemos gente, aunque estamos en temas de inseguridad muy altos y todo eso, pero realmente la conciencia de las personas se está incrementando. O sea, la gente ya es menos agresiva que era antes, ¿no? Sí. Ahora, digo, yo lo veo, me ha tocado ver varios choques y la gente se baja y lo primero que pregunta es, ¿estás bien? ¿Te sientes Hay bien? más conciencia. Y antes pasaba eso y ya veías acá, todos peleando, ¿no? Luego sacando algo con que... Sí, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo creo que estos temas, este interés que estamos teniendo por nuestra salud mental, pues va por buen camino. Sí. Oye, Evita, y por ejemplo, ¿tú cuál dirías que son esos síntomas de alerta que tenemos que considerar cuando uno ya se empieza a dar cuenta que el estrés que está sintiendo le está afectando física o mentalmente en su día a día? Ahí vamos a hablar ahora sí de qué es el estrés agudo y cuál es el estrés crónico. Estrés agudo, voy a poner un ejemplo, voy por la calle, viene un asaltante, llega a mí, me pone la pistola, me quita la bolsa. En ese momento, obviamente, tienes que rescatar pues tu vida, salvar tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Ocurren estas reacciones fisiológicas en el cuerpo. Y lo primero que va a pasar es esta liberación de adrenalina que nos va a hacer, permitir huir. Si hay que huir, vamos a poder huir. La otra es la elevación de dopamina para estar reactivos, para entender qué va a pasar. Y este tipo de neurotransmisores que se están desarrollando en el cuerpo, cuando pasa el evento, ya te asaltaron, te quitaron tu bolsita, bajan. ¿Y qué va a pasar? Momentáneo. Te vas a poner a llorar. Sí, claro. Ya no vas a estar alerta, ya no vas a querer correr, ahora vas a querer llorar. ¿Por qué? Pues porque ya se te bajaron todo y ahora viene el sistema. Al principio, cuando hay que reaccionar, se pone en acción el sistema simpático, que es la adrenalina, la noradrenalina, todo esto. Y cuando viene la relajación, pues viene el sistema parasimpático. Que entonces aquí ya empezamos pues ya nos relajamos, ya empezamos a pensar, ay, mira lo que me pasó, y ya lloro y me pongo triste. Ya te cae y el todo. 20, ¿no? Sí. Y te cae el 20. Sí. Ese es el estrés agudo. Van a pasar unas horas, unos días, se te quitó. ¿Por qué? Porque tenemos esa capacidad de recuperarnos ante este tipo de estrés. Pero ¿qué pasa en el estrés crónico? En el estrés que estamos viviendo en el día a día, en nuestros trabajos godines. Aquí, ¿qué es el estrés laboral? Entonces, aquí son estas reacciones fisiológicas ante las demandas de trabajo, pero es como yo las percibo. Ahí viene el factor emocional. ¿Cómo tú gestionas tus emociones como persona? Porque vemos a gente que es súper resiliente, súper
proactiva que dices, o sea, el tipo trabaja 16 horas al día, 7 días a la semana, pero anda pilas. Y él, tú lo ves y dices, ¿y el estrés? Y vemos gente que en su trabajo labora sus 8 horas, que tiene su día a día normal, que pareciera tranquilo, pero está sufriendo un estrés crónico. ¿Por qué? Porque las demandas que le exige el trabajo, él las percibe de una forma diferente al otro. Entonces aquí varía mucho de nuestra situación emocional que traemos de fondo y entender estas demandas de trabajo, cómo las percibimos. Ahí viene el estrés laboral crónico. Entonces, sí es todo un paradigma estudiar el estrés, ¿no? Sí. O sea, el agudo es como los picos, ¿no? Exacto. Y el crónico es arriba y como constante. Y es prolongado. Ok. O sea, No se quita nosotros, tensión. por ejemplo, también te habitúas al estrés crónico. ¿Y qué pasa en el estrés crónico? Que me faltó mencionarles. En el estrés crónico tenemos una liberación de cortisol. El cortisol Nos está encanta. hecho, Sí. en el estrés agudo está hecho, ¿para qué? Para que tus células liberen glucosa durante este estrés agudo y tengas toda la energía necesaria para huir ante esa amenaza, para enfrentarte a la amenaza. Pero ¿qué pasa cuando el estrés es crónico? Cuando nunca llega ese periodo de relajación. O llega, pero en periodos muy cortos, y entonces ahí el cortisol es cuando viene el efecto crónico. El efecto crónico, ¿por qué? Porque esa glucosa que hace que se libere del organismo, pues esa glucosa se va a mantener. Y entonces, alta. Y vas a empezar a tener prediabetes. Y la presión, normalmente cuando tú quieres correr o cuando vas a huir de algún lado, la presión se eleva. Porque necesitas mayor irrigación de sangre al corazón, a los músculos, a tu cerebro. ¿Qué pasa? Pues se eleva. Pero si tienes el cortisol constantemente elevado, pues esa presión se va a empezar a elevar y vas a empezar a tener cifras altas de tensión arterial que te van a llevar a una hipertensión. Y aparte de la hipertensión, ahí vemos también que el cortisol a la larga produce degeneración a nivel del sistema nervioso central. Y empiezas a tener alteraciones como pérdida de la memoria a corto plazo. De eso de, ¿y dónde dejé las llaves? ¿Y dónde dejé el celular? Híjole, y lo traes estoy en la bien mano? Tengo un estrés laboral bien alto. Yo creo que, doctora, necesito una incapacidad. Sí, total. Sí, y son como detallitos, ¿no? Que de repente no les ponemos atención, pero también creo que es interesante decir, porque a mí me llegó a pasar cuando, ahora que lo estás mencionando, Evita, como que recordando que en una época de mi vida que tuve mucho estrés, yo me acuerdo que se me olvidaban las cosas o no, de repente como que, cuando se cuenta como que mi memoria borraba y se acordaba solo del presente y, ay, no me acuerdo qué hice la semana pasada, ¿no? Como cositas así que dices, Sí. ay, no le pones importancia y es un factor que te puede indicar, oye, estás bajo mucho estrés. Es correcto, y lo vemos con algo bien simple, en las personas que constantemente están enfermas. No, estoy dando pedradas aquí. Aquí no se le va a pegar a nadie. No, en Mira, de realidad. Fabi no vas a estar hablando. Yo desde el principio del episodio pedía mi incapacidad y nadie me hizo caso. Entonces es eso, o sea, tu sistema inmunológico también se ve alterado. Disminuye esa respuesta inmunológica ante los contaminantes, ante virus, bacterias, parásitos, y entonces tú te vas a enfermar más frecuentemente. Y eso a todos nos pasa, ¿no? Que dices, hay auditoría. Y tu cortisol al 1000, tú estás con la adrenalina al 100 y empiezas con el dolor. Es que me duele la espalda. Y ese es uno de los principales síntomas que es importante mencionar. El 80% de las personas que trabajamos, que somos godines, vamos a sufrir de lumbalgia en algún momento de nuestra vida. Sin tener realmente un padecimiento Si no es que orgánico. tengas algo en la columna o... Exacto.
es estrés. ¿Por qué? Porque hay una contractura muscular. La contractura está hecha para correr, para huir. Pero si está sostenida, pues imagínate, tu músculo está hecho bolita ahí en la espalda y pues te duele horrible. No te puedes mover, no te puedes sentar. Eso es estrés crónico. Entonces, por eso a veces cuando los pacientes van y les dicen, no, es que es estrés, dicen, ¡ah! Se enojan. Todo es estrés. ¿no? Todo es estrés. Pues sí, realmente sí, porque el estrés crónico causa muchos síntomas que afortunadamente si se trata a tiempo, pues no son graves, ¿verdad? Claro. Pero si uno no trata este estrés, pues vamos a llegar a una diabetes, a una hipertensión, a una lumbalgia crónica, a una fibromialgia, que ahora es tan común Está y de moda, antes ¿no? no veíamos. ¿Por qué? Porque estamos gestionando mal nuestras emociones. ¿Cómo respondemos al día a día en nuestra vida diaria? Claro. Oye, Evita, y realmente las consecuencias entonces, comenzamos con un estrés que es un estrés que nosotros detectamos tal vez en un dolor de espalda, ¿no? Lo detectamos en el tic en el ojo que me está brincando el ojo y no sé por qué, ¿no? Y que después detonan enfermedades que pueden ser consecuencia de ese estrés. O sea, lo que provoca la enfermedad es el estrés, pero realmente, o sea, se va generando como un padecimiento, no sé cómo explicarlo, pero como conforme va avanzando este estrés o conforme se va haciendo como más latente, entonces es cuando se desencadena la enfermedad y dices, no, yo tenía esta enfermedad, pero porque tal persona la tuvo en mi familia o porque, pero tú incluso puedes hacer algo por no tenerla, hablando de esta parte del estrés. Sí. O sea, ¿qué podemos hacer? O sea, me quiero ir como un poquito más a, la consecuencia es la enfermedad grave, pero ¿qué podemos hacer nosotros en ese inter para que no desencadenemos esa enfermedad? Ok, eso es súper importante, la prevención. La prevención es fundamental. Y la prevención aplica para cualquier enfermedad. O sea, realmente todas las enfermedades crónico-degenerativas que existen, y voy a mencionar algunas para que sepan de qué estamos hablando, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, algunas enfermedades osteoartritis, fibromialgia, son enfermedades crónico-degenerativas que son totalmente prevenibles. Pero desgraciadamente no tenemos el hábito de la prevención y eso es algo que sí tenemos que, como cultura, que empezar a desarrollar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo pagar pagar ahorita una terapia de psicología que al rato un tratamiento de psiquiatría. Claro. Sí, donde ya implicaba tal vez una medicación, ¿no? Porque la terapia puede ser algo casi de terapia de respiración, ¿no? Y que estamos muy habituados a las terapias holísticas y todo esto, pero ya cuando se vuelve algo realmente crónico, entonces ya tenemos que recurrir a la medicación. Es correcto. Y entonces la idea es eso, que tú no llegues a esta necesidad tuya que necesites una pastilla para dormir, porque ya tienes insomnio, porque el cortisol está tan alto que el cortisol es para que estés despierto. Entonces, si está muy elevado, pues no vas a poder dormir en la noche. Vas a tener insomnio, te va a doler la cabeza. Entonces, sí es importante la prevención. Y la prevención del estrés, la base de la prevención del estrés es esta gestión de las emociones. Cómo yo manejo mis emociones ante una demanda. Y por eso es tan importante, sobre todo, la terapia psicológica. Todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas ir a terapia. Y no solo una vez, sino varias veces, porque somos cíclicos. La vida es cíclica. Claro, incluso yo creo que hasta, bueno, yo soy súper fan de la terapia, o sea, sí creo mucho en la terapia y creo que no necesita estar pasando algo en tu vida para que tengas que ir, sino puede ser algo que a lo mejor hay mucha gente que esté en su canasta básica de yo voy una vez al mes o yo voy, no sé, cada 2 meses, porque es importante hablar de lo que sentimos. Sí, ¿no? exacto. Siempre es importante hacer esta catarsis. Y algo súper importante es esta capacidad del ser humano que no estamos, normalmente nosotros no la pensamos, no la analizamos, pero todo el tiempo el ser humano se está deconstruyendo. ¿Qué es deconstruyendo? Te pasa algo, lo reflexionas y empiezas a cambiar actitudes, empiezas a cambiar hábitos. Eso es deconstruirte. Pero si tú no cambias esos hábitos, no estás dispuesta a hacer esos
ese cambio de vida, de estilo de vida, pues obviamente vienen las complicaciones. Y vienen todas estas enfermedades que no vamos a poder tratar. O que se van a tratar, pero desgraciadamente tarde o temprano te van a llevar a un desenlace desagradable, por así decirlo. Entonces, ahí es la importancia de la prevención. Perfecto. Y ya hablando de esta parte de la prevención, ¿no? También quiero pasar un poco a... Eso lo vamos a hacer nosotros, o sea, nosotros como trabajadores también está nuestra responsabilidad. Yo siento que hasta la parte de como poner límites, ¿no? O sea, tengo un horario, tal vez no siempre se pueda, pero tratarlo de hacer también en el momento en el que tenga que descansar realmente para poder lograr cumplir esa parte del desestrés, poder sacar todo esto que tú decías, hacer esa catarsis, que a veces incluso la catarsis, digo, no sé si es el efecto químico, pero lo haces hasta durmiendo. O sea, ¿por qué? Porque como que siento que descansas, como que realmente como que tu cuerpo está en un modo en donde puede sacar lo que necesita, pero a veces ni siquiera dormimos las horas que tenemos que dormir. Y hablando de esta parte de las jornadas, ¿no? ¿Qué pasa con las jornadas extendidas? En la parte de las personas que nos dan el trabajo, que son nuestros gestores, ¿no? Antes les decían jefes, ahora ya estamos más modositos, ya somos gestores. ¿Qué podemos hacer tanto nosotros que somos gestores o que llevamos un equipo, como las personas que son nuestros jefes? ¿Qué tendrían que hacer en esta parte de jornadas extendidas o cómo estas jornadas tendrían que ser para que no nos afectaran, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacerlo nosotros y esas personas? Bueno, sí es una cuestión bien estudiada, o sea, realmente las jornadas de más de 8 horas van en contra de cualquier, pues de cualquier estudio psicológico, de cualquier análisis científico. La realidad es que las jornadas muy extendidas de más de 8 horas no son saludables. No son saludables. Pero estamos ciertos que desgraciadamente por el estilo y ritmos de vida que tenemos, a veces esas jornadas se tienen que extender. Y ahí es donde entra nuestra capacidad de prevención. ¿Y qué tenemos que hacer? Una es la parte de la empresa. Yo, por ejemplo, como médico del trabajo, ¿qué tengo que hacer para que mis trabajadores estén sanos? Y viene la otra parte. ¿Qué tiene que hacer el trabajador para evitar tener una enfermedad? Entonces ahí viene esto de la prevención. Yo como empresa tengo que generar algunos tipos de actividades, por ejemplo, voy a mencionar una que es súper común y que ahorita pueden encontrar 1000 videos en TikTok y en todo, pausas a la salud. Está bien recomendado que al menos 10 minutos cada hora de trabajo una persona se tiene que parar o se tiene que sentar, dependiendo su actividad laboral. Claro. Por eso, ahora lo de la ley silla. Sí, que en Walmart ya tienen las sillitas al lado, ¿no? Claro, era súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros como médicos del trabajo vemos a la gente de 30 años con problemas de insuficiencia vascular severa. ¿Por qué? Porque pasaban 8 o 12 horas de trabajo parados. Y entonces, ¿eso cuánto cuesta? Mucho dinero. Mucho dinero al gobierno para pagar pensiones y a la salud del trabajador, porque tiene que gastar de su sueldo para pagar tratamientos que probablemente no haya dentro del sector salud. Entonces, ahí viene la importancia. ¿Qué hago yo como empresa? ¿Qué hace el trabajador? Yo le pongo una silla, él la debe de ocupar, ¿no? Claro. Eso es lo correcto. Ese es un ejemplo vago, pero por ejemplo también viene la otra cuestión de actividades. Por ejemplo, en un trabajador que está muy estresado, por ejemplo, todos los administrativos pues, sufrimos mayor estrés que los que son operativos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el albañil está todo el tiempo pues, en movimiento, haciendo actividad, y esto hace que se produzcan un tipo de hormonas y de neurotransmisores que hacen que su cuerpo responda mejor al estrés, porque está en ahí tiene movimiento, que se mueve. Claro. Pero la gente que no nos movemos, que estamos la En mayor una parte silla. de la jornada en una silla frente a una computadora, un celular, vivimos con mayor estrés. Y eso también está bien estudiado. Claro.
¿qué pasa con nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y ya lo vemos en algunas empresas, sobre todo en empresas muy grandes, que tienen espacios para relajarse. Vemos que tienen salas donde hay sillones, donde pueden escuchar, ya me cansé, me voy al sillón, me tomo un café y escucho música 5 o 10 minutos y Nosotros me regreso a tenemos trabajar. una sala de bienestar en donde hay Exacto. silloncitos, cafecito está al lado, y en las horas, por ejemplo, los miércoles creo que es cuando hay masaje. Ajá. Entonces, pues 15 minutos bajar a un masaje relajante. Eso es lo óptimo. Pero en el 90% de las empresas que somos godines pobres, Donde no hay Donde no hay presupuesto. donde no hay presupuesto para esas cosas, No queremos hablar mal de ninguno. no vamos a hablar, pero la realidad es que podemos tomar otras opciones. Y sí, eso ya depende del trabajador, en cómo gestionas tu tiempo. Y eso sí es lo recomendable, lo que les decía, por lo menos 10 minutos de cada hora, yo me levanto, me salgo tantito, si tengo la oportunidad de salirme al jardín, respirar tantito, hacer ejercicios de respiración, unos estiramientos ahí, me paro, me estiro, alzo los brazos, me agacho, me toco los pies, hago una sentadilla. Esto ya cambia tu vida. Sí, claro. Cambia, porque estás evitando desarrollar enfermedades crónico-degenerativas. Con esos minutitos, Sí. esos 10 minutitos que te estás Sí. dando. Eso es súper importante. Y otra parte súper importante es cómo me relaciono con los demás. Esta capacidad de relacionarse, y todos lo sabemos, si pasas 8 horas en el trabajo y te llevas mal con tus compañeros, Ay, no, sí, qué oh por sufrimiento. Dios, Es un infierno. es un Casi infierno. Claro. O sea, nunca me ha pasado No. que tenga un tema de llevarme mal con mis compañeros. O sea, casi siempre es como este relacionamiento. Pero yo creo que personas, imagínate, de por sí el estrés que llevas y luego que tengas una mala relación, ya sea con tu jefe o que tengas una mala relación con tus compañeros, te incrementa, ¿no? Los niveles también de estrés. Y ahí viene esto, la gestión de las emociones. Claro. ¿Por qué? Porque entonces es entender, y esta es la capacidad que yo tengo, por ejemplo, como médico del trabajo, de hacer que un equipo de trabajo se lleve bien. Que entienda esta parte de que las cosas no son personales, sino venimos a trabajar. Claro. Todos tenemos la misma meta, tenemos la misma visión y misión de la empresa. Y dejar a un lado las cuestiones personales. Claro. Pero esto es una cuestión de trabajo personal. Correcto. Ujú. Que tienes que haber llegado con eso, Sí, ¿no? exacto. Tienes que haber llegado con esa capacidad de haber ido a un Correcto. terapeuta, de haber tratado tus heridas de la infancia, de haber tratado a lo mejor algunos traumas que te ocurrieron en el transcurso de tu vida. Y todo esto para que tú cuando llegues puedas entender a las demás personas y tengas Claro. esa capacidad de decir, yo no estoy mal, pero el otro está mal, pero lo entiendo, lo comprendo y soy empático con esa persona. Y en vez de Totalmente. juzgarla, en vez de confrontarme con él, busco la manera de que nos podamos relacionar adecuadamente. Y ahí viene el respeto, la educación, los valores. Y eso es algo que sí hemos perdido mucho, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, esta empatía hace que el trabajo funcione. Esta capacidad de desarrollar. Y ahí viene la parte de la prevención de la empresa. ¿Qué hago yo? Lo ideal sería que todas las empresas de más de 50 trabajadores tuvieran un psicólogo. Sí. importante. O alguna aplicación, ¿no? Como estas aplicaciones que ya están, hay una, nosotros tenemos, se llama Cuéntame, en donde tienes oportunidad de tú contratar sí, a un psicólogo, o puedes también agendarlo sin costo, y son sesiones de 30 minutos, o puedes pagarlas, son sesiones de 1 hora, pero son a un costo de 300 pesos, 350 pesos. Sí, Súper o sea, económico. dependiendo, digo, en una cuestión administrativa eso funcionaría súper bien, pero yo propondría en una empresa, por ejemplo, en una maquiladora, en una empresa sí. metalmecánica, en una empresa donde no solo es el estrés emocional, el estrés del ruido, el estrés de la contaminación que ocurre dentro de la empresa, tener un psicólogo, porque imagínate, y nosotros lo vemos como psicólogos, un trabajador que llega estresado
desvelado, fatigado. Con problemas en casa. Exacto. ¿Qué ¿Qué se pasa? pone en riesgo? Tenemos muchos accidentes de trabajo, Claro. amputaciones, ¿no? Sí. Sobre todo atrapamientos de manos. ¿Y por qué es esto? Porque el trabajador estaba distraído, Sí, estaba porque viene con cansado. otra cosa. Pero si tú le das esa opción al trabajador de decirle, si te sientes mal, avísame y vete, ahí está el psicólogo. Y el psicólogo o el médico, si no hay un psicólogo o un médico, haga una contención. Esos primeros auxilios psicológicos, donde le diga, ¿sabes qué? Ahorita no estás apto para trabajar. Claro. Te Vete a pones en descansar. riesgo, vete a descansar. Claro. Y que la empresa no le diga, sí, pero te voy a descontar el día. Porque no Sí, va a ayudar. claro. O sea, el chiste Lo vas a es- poner en más estrés. Exacto, es trabajar para no solo para tus clientes, sino también para tus trabajadores, para tu talento humano. Claro. Es esa empatía del empresario para el trabajador. Entonces, todo esto es lo que influye en que el estrés pueda disminuir. Y que también, todos lo sabemos, un trabajo donde te tratan bien, donde se preocupan por ti, difícilmente tú vas a querer cambiar. Claro. Totalmente. ¿no? Oye, Vita, y por ejemplo, hablando de eso, nosotros tenemos como empleados, o incluso las empresas, una herramienta o una forma de medir el estrés. Claro, existen muchísimas encuestas actualmente y encuestas validadas. Eso es algo muy importante, porque nosotros ya nos podemos meter al celular y vemos que dice, ay, haz tu test para ver si tienes burnout, haz tu test para ver si sí. cualquier cosa. Sí, Sí. sí. Pero no están validados, o sea, muchos son inventados y obviamente los resultados pues son muy sesgados y eso no nos da estadísticas. Pero sí existen estudios validados. Existe un cuestionario que se llama cuestionario Maslach, que es para síndrome de burnout. Y entonces ahí podemos identificar una persona que tiene burnout, que tiene este síndrome del quemado, que ya está con un extremo de fatiga laboral. Y eso entonces nos lleva a que si este paciente ya está mal, ya llegó a un síndrome de burnout, pues no es solo terapia psicológica. Ya tenemos que derivarlo al psiquiatra. ¿Por qué? Porque obviamente ya él ya no está durmiendo, ya está despersonalizado, ya le da lo mismo si hoy nos vamos de reventón o si se tiene que trabajar 18 horas, para él ya es lo mismo, porque ya no encuentra alegría en su día a día. Imagínate qué horrible es llegar a eso. Entonces, esos son los extremos que debemos de Evitar, correcto. evitar. Pero, por ejemplo, un estrés normal, un estrés crónico, pero sin haber llegado a esto, pues lo puede tratar una terapia psicológica más todos tus cambios de hábito. ¿Qué puede ser? Empezar a hacer ejercicio, salir a caminar, Claro. Dormir. aprender a respirar. Fundamental para disminuir el estrés y para activar el sistema parasimpático. Entonces, dormir y no dormir 4 horas. Ay, no, ya sé que ahora está de modísima, ¿no? Sí, la realidad es que todos deberemos de dormir más de 7 horas al día. Sí, sí, sí. O sea, el mínimo debería ser 7. 7 horas. Para que me dejes de criticar cuando me levanto tarde. Oye, Porque porque estoy también es cuidando mi el salud. funcionamiento Sí, del ¿no? cuerpo, o sea, necesita cierto número de horas para poder restablecer en la noche ciertos funcionamientos, ¿no? O sea, no es nada más de, ay, es que yo quiero dormir 7 horas porque sí, sino en la noche necesitan ciertos procesos de nuestro cuerpo, un número de horas para poder hacer ese restablecimiento y volver a reaccionar al otro día, y exacto, estar, sí, claro. Sí, obviamente, el cuerpo, si tú no duermes esas 7 horas, empieza el envejecimiento prematuro, No, la obesidad, o sea, son Las muchos patas de gallo. factores que Claro. influyen. Entonces sí tenemos que dormir bien, pero pues si trabajas 20 horas al día, pues ¿dónde vas a dormir? ¿En dónde Y duermes? que, ¿sabes algo, Evita? Ahorita, o sea, yo duermo 6 horas. O sea, me declaro, yo soy de las que dice, yo con 6 la hago. Pero la verdad es que sí me he dado cuenta que con los años ya llegó un momento en el que se me va acumulando el cansancio. Y aparte, como que socialmente era muy bien visto
el que entre más productivo seas, entre menos duermes, y es de, no, y a las 5 en el gym, y ya estoy a las 9 trabajando, y ya estoy a las 10 con los amigos, y entonces dormí 4 horas, como que era lo que decías al principio. Qué padre, o sea, se ve que esa persona es súper productiva, cuando a lo mejor estás haciendo todo lo contrario, ¿no? Sí, Te estás echando a tu sistema. Sí, cuando este, llegues más adelante claro, a los 50 claro, ya te va a pasar la factura. Es Entonces, correcto. creo que también es desmitificar esa parte de no porque tu agenda esté al 100 todos los días, quiere decir que eres una persona productivo sana y o productiva. No, es correcto. O sea, ese tipo de personas son las que llega un punto en que van a explotar. ¿Por qué? Porque la vida cobra factura. El cuerpo cobra factura. ¿Por qué? Porque no es lo mismo los 20 que los 30, Sí, y ya mucho sé. menos que los 40 o los Sí, sí. 50. Entonces te empieza a cobrar la factura y empezamos con las enfermedades. Claro, con todas las enfermedades que ya mencionaste. Exacto. Entonces no es así, la vida no es así. La vida es tomarnos el tiempo, ese tiempo para ti, para irte a lo mejor, ponerte tus uñitas, ir a platicar con la de la estética, El cafecito con la amiga. el cafecito con la amiga, Claro. que te tomas tu tiempo de desestrés, que te leas un buen libro, que escuches música, que si te gusta la meditación, hagas meditación, que si te gusta a lo mejor nadar, pues te vayas a nadar, pero que te tomes un tiempo. O sea, sí necesitamos tomarnos ese tiempo para hacer algo que nos alegre el día, que nos haga sentir cómodas, relajadas, aisladas. Es como tu en momento, paz. que yo siempre les digo, Sí. para mí ese momento es el cuando corro. O sea, Exacto. es mi momento. Todo el mundo dice, pero ¿cómo no te estresa más ir a correr? No, o sea, a mí en ese momento como que me da lo que necesito, la energía que necesito para empezar el día. Es como mi momento. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque te enfocas en el presente. Exacto. Como que Es estás esa ahí. capacidad de enfocarte Dejas de en el pensar. presente. Entonces, por eso, cuando uno está, por ejemplo, ahorita con una charla a gusto así, Aquí entre amigas. ya no estás pensando en lo que, ay, dejé No, la estás olla aquí. de los frijoles en la Claro. estufa, ¿no? O sea, sí. estás aquí. Entonces, eso hace que tu cerebro entre en un estado de activar el sistema parasimpático y viene el desestrés. Ajá. Entonces, eso del multitasking y Ay, Eso no no existe. lo recomiendo. no existe. no, eso, existe. eso es una mentira total. Esas personas que hacen miles de cosas a la vez, lo único que hacen es cometer miles de errores a la vez. Tal Ajá. cual. Entonces, tal si cual. tú quieres lograr ser una persona súper, hasta en el trabajo, ¿no? Si tú quieres entregar un buen trabajo, un buen informe, te tienes que concentrar. Y eso no te va a causar estrés, porque si tú solo estás enfocado en una tarea, ¿qué pasa? Pues estás concentrado totalmente en tu presente y eso hace que no te mantengas en estrés. Pero si estás haciendo 1000 cosas a la vez, Claro. tu No cerebro se estás- vuelve loco. No estás en el presente. Exacto. La idea de disminuir el estrés es estar en el presente. Correcto. Oye, Vita, ahorita ya hablamos de cosas que pueden hacer las empresas Ajá. y cosas que podemos hacer nosotros como para bajar, ¿no? Pero institucionalmente, y tú más que estás como en trabajo, o sea, como en todo lo que implica cuando llega una persona con burnout, que llega a pedir una incapacidad, ¿qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, a nivel institución, a nivel empresa, a nivel nosotros, para empezar con esta parte que hemos hablado ya en muchas sesiones, incluso con otros invitados, la parte de prevención. O sea, ya vamos, o sea, ya lo hicimos mal, ¿no? Ya todos tenemos estrés. Ahora, ¿cómo le damos la vuelta a esa parte desde la visión empresa, desde la visión nosotros como empleados y desde la visión sector salud, ¿no? O sea, como que a nivel gobierno, ¿cómo le damos la vuelta a esta parte? ¿Qué podemos empezar a hacer ahora sí preventivo? Además de lo que ya nos dijiste, de la parte de las empresas, de que pueden empezar a implementar ciertas cosas como lo que tienen ellas, de ciertos espacios donde se pueden relajar, nosotros pararnos, tener este movimiento, hacer ejercicio. Pero ¿cómo podemos empezar ahora sí darle la vuelta? O sea, ¿qué otras cosas nos podrías recomendar para empezar a dar la vuelta a la estadística, ¿no? Porque pues ya la estadística ya nos dice que estamos mal. Bueno, como ya les decía, como sociedad y como
instituciones en México, repito, a partir de la epidemia del COVID, lo que pasa es que el sector salud se da cuenta del cómo estamos nosotros no atendiendo la salud mental de las personas. Y ahí empieza el gobierno a preocuparse y empieza a contratar psicólogos, porque no había psicólogos en el sector salud. Y si los había, eran muy solamente escasos. había en los hospitales de, ¿cómo les dicen? De psiquiatría. Psiquiatría, en los Psiquiátricos. Pero no, en realidad los psiquiátricos eran psiquiatras. No eran No, psicólogos. psicólogos. El Ok, psicólogo ok. estaba muy estigmatizado. Sí. Entonces, cuando empieza esto, el gobierno dice, y no es solo el gobierno de México, o sea, a nivel mundial, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice, Claro. estamos en una epidemia, en una pandemia de salud mental más que de COVID. Y ahí es cuando empieza a presionar a los gobiernos a tener un enfoque más en salud mental. Y empiezan a ver esta contratación de psicólogos, que aún son muy pocos, pero por lo menos ya los tenemos algunos. Entonces el psicólogo institucional, ese es el que va a empezar a detectar a este tipo de trabajadores que llegan por este tipo de alteraciones como un burnout, como puede ser una fibromialgia no bien diagnosticada, como puede ser una hipertensión reactiva. Entonces, aquí es cuando empieza el sistema de salud a identificar estas probables enfermedades de trabajo, porque así se denominan, enfermedades de trabajo. Y tú, si ya llegaste a esa etapa que tú decías, pues ya llegaste al máximo, ¿no? Ya no solo tienes el síndrome de burnout, sino el paciente ya tiene ideación suicida. O ya tuvo un evento de intención suicida como tal. Entonces, aquí, ¿qué pasa? El sector salud identifica esa probable enfermedad de trabajo, los servicios de salud en el trabajo en las diferentes instituciones, ya sea Pemex, ISSSTE, IMSS, ICEM, ICEMIN, todos tienen médicos de salud en el trabajo, que lo que van a hacer es reconocer esta enfermedad de trabajo y pagarte por las secuelas que te condicionó este trabajo, esta sobrecarga laboral. Entonces te pagan una pensión, un riesgo de trabajo, que es una enfermedad de trabajo por síndrome de burnout, pero aquí lo malo es, dices, ay, ¿me van a pagar? Pues No, sí, pero te van vas a a estar mal. pagar y vas a estar mal. O sea, el daño ya está establecido, por eso se paga una secuela. Y es un daño establecido, pero esto sí es reconocido por el gobierno y por el sector salud en México. Por eso ya empezaron a poner esta parte de psicólogos para no llegar hasta allá, ¿no? Sí, la prevención y la atención primaria en salud es desde los años 70, la OMS definió que toda la atención en salud debería de ser preventiva. No tenía que ser reactiva. ¿Por qué? Porque el costo-beneficio es altísimo. O sea, pagar un tratamiento de cáncer, hasta el más rico, y lo digo porque lo vemos, se ven en los institutos de salud, hasta el más rico acaba en un sistema público, porque son incosteables los tratamientos, ¿no? Entonces, aquí es cuando uno reflexiona de no llegar a ese punto. Y de no tomarlo a la ligera. Sí, O sea, que es un tema de verdad, yo por eso que sí creo que el estrés hoy está muy de moda, pero está de moda, pero no estamos haciendo nada para poder revertirlo, ¿no? Incluso nosotras, en nuestro día a día, o sea, me siento estresada, ¿qué puedo hacer? Recordar las herramientas que hoy platicamos, ¿no? Respirar, atender tus emociones, moverte, ¿no? O sea, si tu empresa no está haciendo algo, que tú como usuario sí hagas algo para poder cambiar eso, ¿no? Sí, Sí, desde lo preventivo, como Desde lo decíamos preventivo. ahorita, tal vez me dejo de ir a tomar un cafecito Claro. con mis amigas, pero me estoy atendiendo ya con un psicólogo, ¿no? O sea, que sí, mi amiga me va a escuchar y vamos a echar risas y lo que sea, pero al final lo más importante es una persona especialista, o sea, donde yo también me puedo empezar a atender y ponerlo como mi canasta básica. Yo sé que es muy padre irnos con nuestros amigos o al spa o cierto tipo de cosas,
Pero si yo ya siento también que estoy, como decías hace un momento, ¿no? Sí. Si me duele la muela, no voy a ir a decirle a mi amiga, oye amiga, me duele la muela, ¿no? Ayúdame. Porque aunque me eche unas risas con esta amiga, pues no me va a ayudar de nada. Sí. En este caso es, si yo ya siento que tengo cierto estrés que está sobrepasándome, pues sí, ponerle un poquito de dinero y decir, oye amiga, hoy no voy a poder ir contigo porque siento que necesito Claro. ayuda de un especialista, ¿no? Pero ahí yo te cuestionaría, Ujú, ¿no sería más apropiado ujú. que tú hables con tu jefe, Bueno. jefe y le digas, me siento mal, yo necesito atenderme? Entonces, el día de hoy me voy a salir a mi horario porque me voy a ir a atender. Correcto. Y en la noche me voy a ir con mi amiga a tomar el café. Bueno, también. Entonces, ¿Sabes qué? Como que ahí también es hay eso. esa parte, como que en México la tenemos muy, ¿cómo se podría decir? Muy ¿Estigmatizada? Sí, es que si no doy el máximo, me pueden despedir, ¿no? Y luego, ¿de qué voy a vivir? Y entonces se junta como otra vez un ciclo. Es ese como- miedo que es un miedo latente, o sea, Sí, lamentablemente sí. el miedo del despido está presente, o sea, en Sí. el sistema del godinato siempre vas a tener, por cualquier cosa que no hagas correctamente o por cualquier error que tú pienses o por cualquier tema de que me siento mal y si no voy a trabajar hoy porque van a decir que no estoy haciendo mi chamba, y pensamos que por una cosa que hagamos eso puede repercutir en un despido. Entonces la gente que hace tratar de mantener su trabajo dando el 2000% sin poner como primera persona a nosotros mismos, es decir, me voy a cuidar, Priorizarse. no pongo primero a la empresa, primero mi trabajo, porque si lo pierdo, ¿qué voy a hacer? Entonces vivimos en el que, ¿qué va a pasar si me despiden? Y eso yo creo que también es uno de los picos más altos de estrés, porque hoy es una de las preocupaciones más grandes. Lamentablemente la economía va en declive y entonces al estar en ese proceso, la gente dice, no me puedo quedar sin chamba, si me quedo sin Claro. chamba no como. ¿No? Correcto. Ya ni siquiera es, me voy a dar mis vacaciones o tengo que pagar tal cosa, ya es, ¿qué voy a hacer para poder tener mis necesidades básicas? Pero ahí viene la gestión. Claro. Correcto. De La, cómo gen- lo la lo tengo gestión yo. tuya que vas a hacer. Y eso es lo súper importante. O sea, tu prioridad, y no es ser egoísta, eres tú. Primero soy yo, después yo y el último yo. Porque si tú no estás bien físicamente y mentalmente, difícilmente vas a estar bien con las demás personas. Entonces tienes que dar prioridad a tu persona, a tu autocuidado. Y entonces cuando una persona se dedica a su autocuidado, lo refleja. ¿Y qué pasa? Empieza a atraer a las demás personas. Es como este cambio de vibra. Sí, sí, sí. Se percibe, o sea, es una persona alegre, es una persona buena onda, una persona súper divertida, una persona que aparte en el trabajo le va súper bien. Y es el que se sale a su hora. Sí. ¿Por qué? Porque se enfoca en lo que tiene que trabajar. Entonces, esa es la parte que nos cuesta mucho trabajo entender. Entender que no necesitas trabajar las 12 horas si tú te enfocas en hacer bien las cosas, en dejar de retrabajar. El mexicano es muy dado a retrabajar. ¿Por qué? Porque está distraído, porque está cansado, porque está fatigado, hace mal las cosas y entonces tiene que volver. otra vez las tienes que volver a hacer. Claro. Y ya perdiste más tiempo. Correcto. Pero si te enfocas y haces bien desde la Sale. primera, Claro. entonces, y hasta te van a decir, oye, lo hiciste genial, Porque está desenfocado. estoy enfocado. El cuidado al detalle, ¿no? Pues El sí. cuidado, pero no solo eso, es porque tú ya te decidiste a enfocarte en prioridades. Digo, ¿han visto los memes que dice urgente menos urgente? Mucho menos urgente, puede esperar unos días, así, que tiene la gente archivados sus papeles. Eso está genial, porque tienes que aprender a determinar qué sí es urgente. A mí me salen al revés. Todo es urgente, súper urgente, muy urgente. Sí, es real. Era para ayer. Era para ayer, ya vas Sí. tarde. Sí, pero esa es la capacidad de ir entendiendo cómo es el proceso, ¿no? Ok. ¿No? Y transmitirlo a las demás personas. Sí. Porque entonces empiezas a jalar a tu grupo. Tú decías, somos gestores, ¿no? El que es gestor, pues
tiene que enseñarle al equipo de trabajo a que es mejor trabajar así. Claro. Sí. Yo, ¿No? yo sí, a veces, o sea, no les voy a decir que es algo que esté recordándoles constantemente, seguramente les también con su equipo, pero yo sí les digo, hay un momento de que me preguntan así súper tarde y yo ya, como que ya no es hora, ¿no? Sí, Y al claro. otro día contesto y es como, es que en esa hora yo ya estaba descansando, o sea, como también para darles como Dar ese el toque ejemplo. de, claro, les estás dando el ejemplo, ¿no? Pero también me declaro culpable cuando les he tenido que mandar cosas muy tarde, de repente dijo, chin, la regué porque no estoy dando el ejemplo. Entonces es como comienzas desde ti para empezar a permear a los demás. Correcto. Seguro es un mal que Correctamente. vivimos las dos. Los dos. Correcto. Eso es aprender a reconocerte, a saber que te está haciendo daño. Igual, si estás en un trabajo que a lo mejor la paga es buena, pero te está requiriendo demasiada demanda de trabajo, no estás a gusto, no te llevas bien con tus compañeros, todo no fluye, literalmente no fluye, todo el día llegas enojada, llegas a Ay, tu casa no, sí. molesta, renuncia. ¿Qué Cambia, haces ahí? cambia. Amiga, O sea, date cuenta. Amiga, date cuenta. Sí, a ver, entelados, ya. Sí, exacto. Paren. Paren. Mañana, chorros de renuncia. Ya no, me lo dijo la doctora en tela donde cortar. No, o sea, la realidad es que también tienes que identificar Ujú. que no es lo Claro. tuyo. Claro. O sea, Totalmente. ¿para qué te estás contratando? ¿Para sufrir o Ajá. para ganar, no? O sea, Ajá. también es... Y también te debes entender algo más, o sea, yo creo que es importante la calidad de vida, por supuesto, pero ¿a qué le hablamos calidad de vida? Si no tienes salud física, mental, si Sí, no y ese tienes... dinero que fuiste a ganar, te lo vas a gastar, como ¿En dices salud? tú. Saliendo me tengo que ir a la farmacia, Así es. tengo que ir por a- el antihipertensivo, Ajá, claro, claro. por el hipoglucemiante, Entonces es y aparte todas las consultas carísimas, No, sí, y lo peor es que vas y no mejoras. Pues no vas a mejorar nunca si no cambias los hábitos. Correcto. Y yo he conocido gente, apenas tuve la oportunidad de platicar con una persona que renunció a su trabajo y yo le decía, ¿cómo? O sea, ¿no estás, ya no sigues aquí? No. ¿Por qué renunciaste? Porque ya era inviable mantener una relación con mi jefa. Claro. Así, ya era inviable mantener una relación y yo. O sea, yo me quedé pensando en todos esos momentos que tal vez yo pasaba, ¿no? En mis anteriores trabajos de decir, ya no quiero estar aquí, ¿no? O sea, ¿por qué sigo en este trabajo? Y ahí te quedas, y ahí te quedas, ahí te quedas. Y cuando me dijo, no, y le dije, pero ¿cómo te corrieron? No, no, yo tomé la decisión y renuncié. Dices, qué valentía. O sea, qué valentía porque te pusiste primero tú y porque sí es un trabajo, pero también te sientes con la capacidad de poder encontrar uno mejor y de no estar sufriendo y padeciendo. O sea, me dijo, era inviable. O sea, mi vida dejó de ser tranquila, dejó de ser feliz y me di esa prioridad de poner mi felicidad delante de todo y por eso tomé la decisión de renunciar. Dices, qué valentía de verdad de una persona que sí Claro. piensa en él y que no quiere quedarse en un lugar en donde realmente le está afectando en su salud y en todo, ¿no? Pero Claro. bueno, ahora vamos con los otros dos segmentos. Vamos al siguiente segmento, Evita, porque aquí nos gustaría un poco que también tú nos hagas algunas, bueno, ya platicábamos, ¿no? Un poco de qué tips puede haber, qué podemos hacer, pero pensando en, no sé, en alguna persona que dijera, oye, yo quisiera tener alguna otra herramienta a lo mejor que no sea tan enfocada a estos tips, ¿no? ¿Qué podrían hacer? Bueno, digo, ustedes ya en su programa han tenido varias participantes, varias personas muy interesantes que manejan lo que ya tú decías, lo holístico, ¿no? Lo espiritual. Ujú. Súper importante para cualquier persona que está pasando por un tema de salud mental son las redes de apoyo. ¿Qué son una red de apoyo? Puede ser tu familia, que te llevas muy bien con tu familia y ellos están al 100 contigo apoyándote, la pareja, los amigos, pero a veces eso no es suficiente. Y entonces tienes que empezar a buscar otras redes de apoyo y otras formas de abatir este estrés. Y una puede ser desde lo espiritual. Hay gente que se mete a grupos religiosos, a grupos de iglesia y encuentra ahí esa paz y esa tranquilidad y esa red de apoyo que les ahora sí que lo que conduce es a una disminución del estrés y una mejora de sus hábitos. Pero también existe la otra parte, que ahora
y sí parece una moda, pero es una moda buena, la meditación. Las meditaciones, como ya algunos de sus invitados lo han dicho, existen N cantidad de tipos de meditación. Sí. Pero la meditación está probada, o sea, la meditación desde el punto de vista ya sea espiritual o desde el punto de vista mercadotecnia, funciona. ¿Por qué? Porque es aprender a respirar. La respiración consciente hace que tú Todo cambia. regreses al presente. Esa es la idea, regresar al presente. Que te desenfoques Estar aquí. de todo lo que hay a tu alrededor y que tu mente logre ese equilibrio, logre esa estabilidad. Y está bien estudiado. Hay estudios súper fascinantes donde a las personas les hacen estudios de resonancia magnética o les hacen estudios de electroencefalograma, donde vemos que hay una correlación interhemisférica entre los dos lóbulos, que eso se produce en estados de anestesia, por ejemplo. En pacientes anestesiados vemos esta correlación interhemisférica, donde los dos cerebros se encuentran, por decirlo de una forma coloquial, alineados y en relajación total. Entonces, por eso algunas personas dicen, ay, es que soy alérgico a los anestésicos. Yo te trato con hipnosis y dices, sí, la hipnosis. Esto es igual que una meditación. Logra esta conexión, este estado de anestesia, que durante esa meditación tú no sientes dolor, no sientes malestar, no sientes estrés. Pero esto es como un músculo, ¿no? El cerebro no es un músculo, pero es como trabajarlo. Claro. Hay que trabajarlo como un Todos músculo. los días. No necesariamente, créeme, no necesitas meditar a lo mejor todos los días, pero sí por lo menos 3 veces a la semana. Es como cuando empiezas a ir al Sí. gym, ¿no? Que no puedes aventarte todos los días, Toda la pero semana. poquito a Sí, poquito. y hay gente, por ejemplo, que le funcionan bien las meditaciones de 10 minutos, hay gente que de 30 minutos, hay gente que nos gustan las meditaciones largas, de 1 hora o un poco más. ¿Por qué? Sí. Porque es un momento en el que pierdes te desenfocas de la realidad y entonces durante 1 hora tu cerebro está Como no apagado, pero está en un estado de relajación. totalmente de relajación. Por eso hay meditaciones que son curativas. O sea, tú llegas con dolor de cabeza, llegas con dolor de estómago, haces la meditación y se te quita. ¿Por qué? Porque era estrés. Claro, claro. Estabas enfocado en el dolor. Entonces, cuando quitamos esto, Claro. Llegas otra vez a la realidad, ¿no? exacto. Muy bien, Edita. Pues la verdad es que muchas gracias. Hemos aprendido ahora mucho de la parte del estrés y ahora nos gustaría pasar como al último segmento, que es que queremos que nos dejes también como ese granito y esa parte inspiradora y vamos a tomarnos una foto. Ah, excelente. Entonces, tú la vas a tomar, tú no te tienes que mover. Esta sección se llama Cortes que Inspiran y la idea es que nos tomemos esta fotito y luego en esa foto tú nos vas a regalar una frase te resuene, ¿vale? Ahorita te van a prender ahí la camarita. Ya. ¿Listo? Mira, ahorita nosotras nos vamos a parar atrás de ti. Aquí nos vamos a ver las 4 y ya nada más le aprietas el rojito. Súper. ¿Vale? Muy bien. A ver, sí, ya vi. nada más que la vas a tener que inclinar al revés. Así, ¿Sí? ándale. Y acá ahí está. A ver, ¿dónde? ¿Sí salimos? Ahí tú como que ves en el cuadrito. No, creo que ahí sale solo tú, Evi. Ahí yo me imagino que sí. Ahí. ¿Sí? Sí. Un poquito y más inclinadita. Hacia abajo. Hacia arriba. No, al revés. Ay, creo que ya apreté. No, todavía no la aprietas. Tiene que salir el flash. Inclínala así. Como Ahí, que ajá. Al revés. ándale. Hacia abajo. ¿Hacia abajo? No, sí. ¿Así? La mano, tu mano hacia abajo. No, así. Es que dices inclina hacia abajo, pues hacia abajo es hacia abajo, ¿no? Así. Ándale, así. Ahí. Y luego en el botoncito rojo. Ahí. Yo acá me pego, tú no te preocupes. ¿Ahí? Sí, yo creo ¿Sabes? que Es sí. que Sí, yo no ya. alcanzo a ver. Dale tú. Más suerte.
Muy Sí bien. salimos, Muy sí bien. salimos, no te preocupes. es que No, no se ve. tranquila, no te preocupes. Sí es. Tú Mira, tranquila, aquí yo está. preocupada. Y aquí nos ayudas, porfa, a escribirle. Y te voy a dar ahorita un... Ah, mira, aquí ya lo trailes. Yo se lo espero. Y en lo que estás escribiéndonos por ahí tu frase, yo me estoy paseando por todos lados, ustedes disculpen entelados. En lo que escribes tu frase, te tenemos un regalito que le Ay, damos a muchas todos nuestros gracias. invitados. Y que esperamos Muchas que te gracias. guste, con Muchas mucho cariño. gracias. Ahorita lo abro. Ahorita lo haces, Sí. tú concéntrate en la frase. Y Ok. lo que siempre te toca, invítalos a los entelados. ¿Qué tienen que hacer nuestros queridos Entelados, recuerden darnos clic en la campanita, suscribirse. También mandarnos sus comentarios. Créanme que los leemos, créanos que los leemos y lo tomamos con mucho cariño. También saber qué otros temas les gustaría que tratáramos aquí, a qué invitados tener. Entonces también escríbanos ahí a quién quieren que traigamos. Nosotros nos ponemos a buscar en ese tipo de especialista. Y de verdad, Evita, muchísimas gracias No, por no, haber muchas estado gracias. acá. Gracias por la invitación. Y bueno, estoy tratando de ver cómo abrirlo. No te preocupes, ahorita te ayudamos. Si quieres, te Rompe le el quito empaque, rompe el rómpelo, empaque. así. Es como niño de fiesta. Sí, Así, tú rompe el empaque, Vita. Exacto, tú rómpelo. Vamos a ver Vamos qué a ver. es. Vamos a ver, seguramente te va a gustar. Esperemos. Esperemos un que sí. ojito de venado. Un ojito de venado, una Para el mal de pulserita ojo. roja para el mal de ojo. Ay, qué lindas. Un colibrí. Ay, qué Ay, bonito. muchas gracias, muchas gracias. Esperamos Sí. que te guste. Y Claro, ayúdanos a me poner tu foto. encanta. Ay, salió perfecta, mira. Sí, salud. Sí. Creo que hemos salido mejor. La mejor foto que La hemos mejor tomado. foto. Todos salimos una de un ojo, la otra Sale mi frente Aquí. así. la frente, pero no esta sí. Se va a ir revelando. Ayúdanos a Ok. ponerle en nuestro muro de invitados. Claro. Evita, por favor, donde tú quieras, Donde tú para tú- que tú formes quieras. parte de nuestros invitados especiales. Ah, pero Ahí. nada más así, Ah, pegadito. Sí, donde sea. Ok, ok. Sin tema. Ahí se va a quedar pegadito. Ándale. Y ya se va a ir revelando poco a poco. Poquito a Oigan, poco. Ay, ay. Oh, ¿ya ven? Igual Me si timaron. si le das Me como un poquito como, más fuerte pues, en el en medio. centro. No importa que le En pongas en medio. medio Ahí. Ándale, no pasa ándale, nada. No pasa nada. Ahí, Ah, ya quedó. Ya, mira. perfecto. Ah, y tu frase, ¿cuál es la frase, Vita? Ah, bueno, la frase es: la salud es enfocarte en ti. Eso, muy bien. Muy bien, ahora ya hablando de salud. Y pues la verdad es que fue un súper programazo, seguramente les va a gustar mucho y no, o sea, yo digo, y no el estrés, hay que decirle que no al No, estrés, no. pero hay que decirle que sí a la salud y por eso hoy tuvimos a una gran invitada ya más en el aspecto de salud en cuanto a medicina. Y bueno, pues nos va a dar mucho gusto volverlos a ver en un episodio más. Así es que muchísimas gracias, Evita. Gracias por haber venido. Gracias, amigas. Gracias. Gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Bye.